Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricky y el tema de hoy es clases no estáticas anidadas en Java. ¿Okay? Vamos a hacer una clase dentro de otra e instanciar su método e imprimir valores o mensajes en este caso. Para empezar, vamos a crear una clase con su método main. Esta clase le vamos a poner el nombre mi clase y como vemos aquí, como vamos a tener dos clases, vamos a crear la clase externa, demo externa. Okay. Tenemos la clase externa. Vemos dentro de esta clase externa vamos a crear un método private class. Perdón, vamos a crear otra clase dentro de esa clase. Okay. Se llamará demo interna. Okay. Las clases generalmente no se pueden ponerle, pues no pueden ser privadas, regularmente son públicas, pero cuando estamos creando una clase dentro de otra, sí la podemos poner privada para este caso. Public, vamos a crear un método public void imprimir, por ejemplo, y aquí vamos a meter un valor, una leyenda, un texto. Esta es la clase interna. Entonces ya tenemos ahí el método este. Vamos a crear otro método para llamar ese método. Ok, pero este método que vamos a crear va a ser un método local de la clase demo externa. O sea, va a estar fuera de la clase interna. Voy a desplegar interna. Okay. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer una instancia de la clase interna. Para eso hacemos así, demo clase interna, perdón, interna igual a new clase interna. Ahí tenemos la instancia. Vamos a llamar el método interna punto imprimir. Aquí está claro, ¿no? Clase externa. Tenemos dentro de la clase externa una clase privada llamada demo interna. Dentro de la clase privada demo interna tenemos un método llamado imprimir, que solamente es un texto. Y aquí se acaba la clase. Este método de desplegar interna es el método local de la clase demo externa. Dentro de este hacemos la instancia de la clase interna. Aquí está la instancia. La inicializamos por medio de la palabra reservada new. Y a su vez vamos a hacer objeto.método interna.imprimir. Ok, entonces aquí ya vamos a tener un resultado. Y básicamente en la clase, mi clase, que es la clase pública, la clase principal, en el método main vamos a instanciar la clase externa, demo externa, y ponemos por ejemplo externa, ¿no? Igual a new, inicializamos de igual forma que lo hicimos anterior. Entonces hacemos externa punto desplegar interna, ¿no? Bueno, aquí está el nombre, vamos a cambiarle aquí para que se vea bien, interna. Ok, desplegar clase interna. Y si nosotros corremos run as, pero no, es correr como Java, aplicación Java, ¿no? Y si nos da el valor, esta es la clase interna. ¿Cómo obtenemos este valor? Ok, cuando corremos el método main, hacemos una instancia de la clase externa. Esta instancia va a llamar el método desplegar interna, que en este caso es este crea una instancia de la clase interna, la inicializamos y luego después
linterna.método imprimir, y es así como llegamos a este valor. Ok, y es correcto, estamos usando clases anidadas. Ok, también tenemos otro ejemplo que se llama, vamos a crear una clase dentro de un método localmente. ¿No? Para eso, o sea, en un método vamos a crear una clase. Vamos a crear para este ejemplo otra clase que se llame clase externa. ¿Ok? Y en este caso, esta sí vamos a tener un método main desde el inicio. Clase externa. Ok, en esta clase externa vamos a crear un void mi método. En este caso vamos a crear una variable local, local al método, num igual a 23. Dentro de este método, lo que habíamos dicho, vamos a crear una clase, y esta clase se llamará demo no sé, método interno, por ejemplo. Ya tenemos la clase ahí. Dentro de esta clase vamos a crear un public void imprimir también. Imprimir. Igual de forma va a ser, vamos a hacer aquí, ¿qué es lo que nos está marcando? Public void imprimir. Ok, simplemente vamos a hacer un system.out. Vamos a hacer, este es el método de la clase interna, y le vamos a concatenar el num, por ejemplo. Entonces, mi método me está marcando un error aquí. Class demo externo. Ok, este era el error que tenemos. Class demo interno, public void imprimir, nos está marcando un error. Método void, tenemos que esta clase va aquí, el void método, tenemos la clase, entonces imprimir. Entonces, lo que sigue, aquí vamos a crear el método, vamos a hacer la instancia demo, demo método interno igual a new demo interno, y vamos a llamar interno.print. ok, esto lo estamos haciendo dentro del mismo método. Ok, ahora vamos a hacer en el método main, simplemente vamos a hacer la instancia de la clase externa, clase externa, por ejemplo, x igual a new clase externa, y vamos a llamar el método mi método. Ok, entonces si nosotros corremos este programa, bueno, aquí tenemos un pequeño error. Ok, nos faltó crear la variable acá arriba, int num, sin valor. Entonces, se fijan, este método contiene una clase
y esta clase contiene un método y un texto. Para llamarlo aquí dentro de este mismo mi método, vamos a creamos el método interno, una instancia del método interno, inicializamos y creamos y llamamos su método de esta forma. Y simplemente en el main hacemos la instancia de la clase externa, la inicializamos, accedemos a su método mi método, y este método es lo que contiene todo. Crea la clase y su instancia, y llamamos mandar el método mi método para que imprima su mensaje. Clase externa run as. Entonces, si se fijan, este es el método de la clase interna. Como no le accesamos ningún valor, es 0. Le podemos poner un valor, el que sea, 5, y lo volvemos a correr. Este es el método de la clase interna. Y así básicamente este es un tema sencillo. Clases anidadas no estáticas en Java. Eso es todo por hoy y nos vemos para la próxima.